Dios ha abierto muchos canales, muchos medios para que podamos acercarnos a las personas, a las familias y poder llevar el mensaje de vida, mensaje de salvación, tan importante, tan vital en este tiempo de necesidad, en este tiempo en el cual el ser humano comienza a valorar más las cosas que provienen de lo alto. Amén. Como que en otro tiempo éramos más materialistas, estábamos viendo que en otro tiempo estábamos corriendo por los trabajos, por el tener un poco más, pero debido a la situación actual, en la pandemia, muchos perdieron su trabajo, muchos perdieron lo que tenían, muchos perdieron muchas cosas y se dieron cuenta que lo verdaderamente valioso es las cosas espirituales, la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Y bueno, hoy vamos a leer una porción, hermanos, que está en el libro de la carta a los Hebreos, amén, en el capítulo número 11. Tiene que ver con la fe. Hace unos días yo le decía que la fe se ha convertido ahora en un tesoro, amén. El que tiene fe en este tiempo es una persona rica, es una persona que puede sentirse segura, amén. La fe nos da seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Y si nos faltara la fe, entonces esa seguridad se va y estaríamos pobres, estaríamos en la miseria sin fe. Pero tenemos fe, gracias a Dios, amén. Y hoy Dios quiere ayudarnos en esa fe, porque de pronto el enemigo de nuestra fe va a estar trabajando día y noche para destruir nuestra fe, ¿verdad? Y una de las cosas que a veces destruyen nuestra fe son nuestros tropiezos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tropezamos y sabemos que nos portamos mal y sabemos que hemos defraudado al Señor, entonces eso como que mengua nuestra fe. Cuando somos zarandeados por medio de la prueba. ¿Recuerdas tú aquella ocasión cuando Jesús estaba junto con Pedro, verdad? Y Pedro le decía al Señor Jesús: Señor, yo te seguiré hasta donde vayas, y si es necesario hasta la muerte te sigo. Y Jesús le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. No, yo no te voy a negar. Y entonces el Señor Jesús le habló y le dijo estas palabras. Dijo: Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte como a trigo. Y Jesús le dijo también a Pedro: pero yo he orado por ti para que tu fe no decaiga. No dice que Jesús dijo: voy a orar para que Satanás no te zarandee. No, era inminente que Satanás iba a zarandear a Pedro. Eso no estaba en discusión. Pero Jesús oró para que la fe de Pedro no decayera. Porque una persona, aunque tenga fe y sea zarandeado, pero tiene fe, no va a decaer, sino que va a tomar aquello como parte de Dios, ¿verdad? Y hoy he titulado este tiempo como la debilidad. Y usted se va a dar cuenta por qué. Porque vamos a hablar de una debilidad. Porque estas cosas que pasan pueden debilitar nuestra fe. Satanás tiene un trabajo de día y de noche, y su trabajo es debilitar nuestra fe. Y va a intentarlo por todos los medios. Sí, por tentación, sí, por pruebas, sí, por lucha, por zarandeo. Por muchas formas va a querer atacar nuestra fe y menguarnos y debilitarnos. Pero Dios ha enviado su Espíritu Santo y su palabra para fortalecernos. ¿Cuántos dicen amén? Así que oremos al Señor en esta tarde y vamos a dedicar este tiempo, y esta palabra la vamos a disponer en las manos del Señor para que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde te damos a ti el honor y la gloria, toda la gloria. Que tú seas, Señor bendito, tocando nuestras mentes, nuestros corazones, y seamos bendecidos, Señor, por medio de tu palabra, por medio, Señor, del entendimiento, la revelación que tu Espíritu Santo nos trae, Señor. Padre, sabemos que tu palabra nos limpia, que tu sangre nos lava, Señor, y que quieres edificarnos, Padre Santo, como casas edificadas por ti, Señor, con poder, con autoridad, Señor. Ayúdanos, Dios,
a poder escudriñar tu palabra y poder entender el mensaje que tú tienes para nosotros, fortaleciéndonos y haciéndonos ver, Padre, revelándonos dónde está esa área de debilidad en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso y santo de nuestro Rey Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy voy a leerle algo que ya hemos leído antes. Amén. Porque habla de la fe. Una congregación que no, una iglesia que no habla de la fe sería un poco rara, ¿no cree? Porque la fe es lo que nos sostiene, y fe en el Señor Jesucristo. Así que leemos en el capítulo 11 de Hebreos, donde habla acerca de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por esto los antiguos recibieron renombre, reconocimiento, ¿verdad? Y empieza a hablar de Abraham, empieza a hablar de Noé, empieza a hablar de paladines verdaderos de la fe. Y leyendo esa porción, leyendo estas porciones, me doy cuenta que hay una palabra aquí en el versículo 32, una persona más bien mencionada, que no pareciera que tuviera mucha fe. Sin embargo, Dios la está poniendo ahí en Hebreos 11:32 como una persona que tiene fe. Pablo está hablando de personas ejemplares, de personas que seguramente han recibido de parte de Dios la bendición. Amén. Y aquí lo dice, leemos: para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Amén. Mira, dentro de estas cosas que habla el apóstol Pablo, está hablando de una persona que de pronto, si analizáramos así nada más por encimita, tal vez dijéramos: no, este hombre no tuvo fe. Estoy hablando de Sansón, ¿verdad? Porque Sansón parece que es un manojo de errores, ¿verdad? Él tenía el favor de Dios y de pronto pareciera que la regaba a cada momento. Tomó malas decisiones, se equivocaba muchas veces, de modo que terminó ciego, sin fuerza, siendo la burla de los enemigos de Dios. Pero ¿será que realmente se equivocó tanto? ¿O Dios tenía el control? ¿Qué opina usted? Dios tenía el control de todo lo que pasó con Sansón. Mira, él fue y se casó con una mujer que no era del pueblo, ¿verdad? Y sus padres le decían: que no hay mujeres aquí del mismo pueblo para que te cases y escoges un. No, él fue y se casó con otra. Y luego la mataron, ¿verdad? Y fue y se enamoró de una mujer ramera, filistea. Qué tremendo, ¿no cree? Pero vamos a leer un poquito de lo que le pasó a Sansón. Amén. Jueces, capítulo número 13. Porque ahorita usted se va a dar cuenta por qué hemos titulado este tiempo de predicación como la debilidad. Amén. No se pierda usted por qué. ¿Por qué se llama la debilidad? Amén. En el capítulo 13 habla del nacimiento de Sansón. Mire, Sansón no nació porque sí nada más. Como ninguno de los que hemos nacido, nacimos nada más así porque sí. Todos tenemos un propósito. Al haber nacido, tenemos un propósito. No somos un error, no somos un accidente, no somos una falla. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Y habrá quien haya nacido sin que sus papás lo hayan querido o que lo hayan decidido,
o tal vez por una situación vergonzosa o por una situación forzada. Sin embargo, todas las personas que estamos sobre la faz de la tierra tenemos un propósito por el cual estamos aquí. Amén. Y Sansón también, y con más razón. Mira, dice ahí en Jueces capítulo 13, dice: los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos. ¿Por cuántos años? 40 años. Oye, el número 40 habla como prueba, ¿verdad? Es señal de prueba. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días y sus 40 noches, amén. 40 es un número de prueba, amén. Entonces dice que los entregó por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de la mamá de Sansón? No dice, ¿verdad? Pero su papá sí. Su papá se llamaba Manoa. Dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Oiga, ¿no se le hace conocido esto? Como que Dios, de la persona que no tiene esperanza, Dios comienza a hacer algo grande, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la mujer de Abraham era estéril? Y no solamente estéril, era viejita. Y Abraham también era viejito. Y el Señor de la mujer estéril ha hecho grandes prodigios, grandes milagros. Amén. ¿Quién me dice el nombre de otra mujer estéril que tuvo hijo, que fue tremendamente usado por el Señor? Ana, ¿verdad? Ana era rival de Penina, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el hijo de Ana? Samuel, tremendo profeta. Ok, seguimos leyendo. Dice ahí: ahora pues no beberás vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? ¿Será qué? Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Oye, la palabra nazareo, ¿no te suena? La palabra nazareo quiere decir dedicado, amén, consagrado. Y aquí el ángel le está diciendo a la mujer de Manoa: ¿sabes que tu hijo, tú eres estéril, pero vas a tener un hijo? Y tu hijo va a ser consagrado, va a ser dedicado, va a ser nazareo. Por eso Jesús nació en Nazaret. Amén. Más bien, él nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Amén. Jesús nació en Belén. ¿Qué significa Belén? Casa de pan. Porque Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Y el pan viene de la casa de pan, que se llama Belén. Amén. Y además se fue a vivir a Nazaret para poder ser llamado nazareno, para poder tener ese nombre también de ser consagrado, de ser dedicado. Me llama mucho la atención este varón llamado Sansón, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Sansón? Like the sun, está en inglés. Bueno, esa palabra en el diccionario hebreo quiere decir como el sol. Así como el sol. Amén. Y es que en ese momento el pueblo de Israel había hecho lo malo en contra de Dios, y ya tenía 40 años siendo acosado por sus enemigos, los filisteos. Y Dios le manda ese ángel a la mujer de Manoa y le explica que este varón tenía que guardarse, que la navaja no debiera de cortar su cabello, porque él iba a ser consagrado a Dios, que ella no debía de beber sidra, ni él tampoco, ni comer cosa inmunda. Y el simbolismo de comer cosa inmunda y el simbolismo de no cortar su cabello, el cabello es autoridad, por así decirlo, un ejemplo de un simbolismo de autoridad. No quiere decir que actualmente el cabello sea autoridad, porque entonces ¿qué vamos a hacer los que estamos pelones, verdad? Sin embargo, en ese momento el cabello era un simbolismo de autoridad. Amén.
La cosa inmunda que dice el Señor, no coma cosa inmunda, se refiere al pecado. Amén. Ahora, hoy en día no hay alimento inmundo si oramos por los alimentos. Amén. Pero en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, todos los alimentos inmundos habían sido llamados inmundos porque simbolizaban el pecado y podían afectar la dedicación de una persona hacia Dios. Así como hoy en día un cristiano, un creyente, no debe de contaminarse con el pecado, no debe de volver atrás y hacer lo mismo que antes hacía cuando estaba en el mundo, porque eso contaminaría su vida espiritual, su dedicación, su consagración. Amén. Poca levadura leuda toda la masa. Y ese simbolismo también del pecado. Amén. ¿Sabes lo que hace la levadura en la masa? La levadura, cuando se pone en la masa, fermenta. ¿Qué es fermentar? Es descomponer y suelta gases de etano y empieza a hacer burbujas, y por eso infla la masa y la hace vana. El pecado y la maldad nos infla y nos hace vanos. ¿Te acuerdas que dice el Señor que en aquel día va a venir y va a cortar tanto el trigo como la cizaña? ¿Por qué no las cortaron en el tiempo que detectaron la cizaña? Porque es muy parecida al trigo. Y no vaya a ser que en lugar de una cizaña cortaran un trigo. Por eso el Señor dice que tiene en su mano un aventador, porque corta todo junto, lo bueno y lo malo, lo sólido y lo vano, y luego lo avienta con su aventador, y el viento se lleva el tamo, todo lo que no tiene peso, todo lo que no es sólido, todo lo que no está contundente en la fe, entonces será llevado por el viento y será juntado para ser echado en el fuego. Y eso es simbolismo de nuestra relación con Dios, de nuestra solidez en las cosas del Señor. Amén. Entonces fíjate hasta dónde vamos solamente por la palabra que estamos leyendo, que Sansón había sido llamado para ser nazareo. Amén. Volvamos a la palabra. Dice ahí que será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo así, así. Entonces nace Sansón y comienza teniendo una actividad sobrenatural. ¿Cuántos sabemos que los que venimos a Cristo Jesús, nuestra vida se convierte en sobrenatural? Ahora, para servir al Señor. Ahora, Sansón comete muchos errores. Sansón comienza a equivocarse, y lo ve en el capítulo 14 y en el capítulo 15, cómo Sansón es movido, ¿verdad? Se casa con una mujer que no era de su pueblo, cuando el Señor dice en su palabra que no debemos de unirnos en yugo desigual. En aquel tiempo se hablaba así, que solamente de la casa de Israel, que solamente de las tribus de Israel podían casarse entre ellos, y que no podían tener un contacto de una responsabilidad matrimonial con personas que no fueran elegidas del pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es simbolismo de ahora. Amén. Hoy en día también el Señor nos habla por medio de la palabra del Señor, y hablando los apóstoles diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No solamente en el matrimonio, sino en muchas asociaciones en las cuales llevamos las de perder o estamos en el riesgo de involucrarnos en cosas indebidas. Amén. Sin embargo, Sansón se equivocó y perdió muchas cosas, pero también tuvo resplandores como el sol. Por eso su nombre, como el sol. Y empezó a salvar al pueblo de Israel. La gente le tenía miedo. Él tenía una fuerza descomunal. Dice la palabra del Señor. Mira, vamos a leer. Él mató con sus manos a un león, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 14, versículo 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Tenía una fuerza sobrenatural. Yo pienso personalmente, eso es mío, Israel Vallejo, no es doctrina. Yo personalmente pienso que él no tenía un físico
extraordinario. Porque a veces pensamos, Sansón, oh, era un muchacho así, tenía unos conejos así. No. ¿Sabes por qué razón lo pienso? Porque la fuerza que tenía Sansón no venía de sus músculos. La fuerza que tenía Sansón venía del Espíritu Santo de Dios que moraba en él. Amén. Así como tus fuerzas y tu inteligencia y tu prosperidad y tu sabiduría y todo lo bueno que hay en ti debe de provenir del Espíritu Santo de Dios. No se vale decir, es que yo soy doctorado en ciencias, en lenguas, en esto, en aquello, por eso yo predico. No. Dios no quiere ahorrarse el trabajo. Él levanta hombres y mujeres imperfectos como tú y como yo, y pone de su espíritu para que el tesoro de Dios esté en vasos de barro como tú y como yo, y resplandezca la gloria y toda la honra sea para el Padre Celestial. Así que nosotros no somos capaces de hacer nada bueno si Dios no está en nosotros. Pero si Dios está en nosotros, cosas grandes, extraordinarias, te vas a sorprender de lo que haces, de lo que hablas, de lo que enseñas, de lo que puedes, cuando Dios está haciéndolo por medio de ti. Amén. Tú solo y yo solo no somos nada, dice la palabra del Señor. Apartados de mí nada podéis hacer. Dice el Señor, yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas o los pámpanos, y arrancados de mí solamente se van a secar y sirven para el fuego. Pero qué maravilloso que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Santo es Dios. Gloria a Cristo. Así que Sansón vino y mató a un león con sus propias manos. Pero no fue lo único que hizo. Amén. En otra ocasión dice que arrancó las puertas de la ciudad con todo y todo el marco, los arrancó, los cargó, las arrancó y se las llevó caminando hasta el monte y allá las puso. Y estamos hablando de las puertas de una ciudad. No era una puertita así de 2.50 por 1.5, no. Ni siquiera estamos hablando de un portón, ¿verdad?, con donde metes tu carro. Las puertas de la ciudad. ¿Te imaginas el tamaño y el peso de las puertas? Dice la palabra que él arrancó las puertas y se las llevó cargando hasta el cerro, al monte, y allá las dejó. Dice un día que vino Sansón y agarró una quijada de un burro, que ya estaba muerto, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo iba a agarrar la quijada? Agarró el hueso, la quijada de un burro, y con esa quijada, del burro, mató a 1,000 hombres. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿no? Pero mira, metió la pata. Se equivocó. Capítulo 16. Aquí es donde comienza. Aquí está la anécdota de las puertas. En el versículo número 3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares, sus 2 pilares. 16:3. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se los echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Las puertas de la ciudad. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Debilidad. Bueno, no es que la debilidad de los hombres sean las mujeres, aunque en algunos casos sí, pero la palabra Dalila significa debilidad. Si tú la buscas ahí en hebreo, la palabra Dalila significa debilidad. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Que hasta por los nombres el Señor nos ha dado pistas para darnos cuenta que Sansón su nombre era como el sol. Pero ¿sabes dónde se apagó el sol? Con la debilidad. Con la debilidad. Esta mujer era una mujer ramera.
Y Sansón se enamoró. Ahora, a veces nosotros pensamos que bruto estaba Sansón. Pero quiero decirte algo. Si tú lees en el capítulo 14 y en el capítulo 15, cuando él fue a buscar una esposa y se casó ahí en la ciudad de Timnat, se casó con una mujer, sus padres le dijeron: ¿qué acaso no hay mujeres? Alguien búsqueme ese versículo. Si acaso no hay mujeres que vas y te casas con una que no es de nuestro pueblo. Ahí está. Y decimos: ay, Sansón, si ya sabes que Dios te trajo como dedicado para Él, que Dios dice que tú eres nazareo. 14:3. Vamos a leerlo porque es importante, porque es un punto básico. Dice en el versículo 3: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, está hablando de su pueblo de Israel, ¿verdad?, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sí, pero Dalila también era filistea. Esta es la mujer de Timnat. Amén. Pero mira en el siguiente versículo: mas su padre y su madre no sabían que esto venía ¿de dónde? Venía de Jehová. Oiga, entonces ¿Dios se contradice o qué pasa? No. Hay otro profeta que el Señor le dice: ve y cásate con una mujer ramera y adúltera. Y va Oseas y se casa con una mujer adúltera y tiene hijos, ¿verdad? Y luego el Señor le dice: ahora sí, bótala, abandónala. ¿Y qué dice Oseas? No, Señor, ya me enamoré de ella. Pero es que ella es así. Ya me enamoré, no la puedo dejar. Eso que sientes tú, le dijo el Señor a Oseas, eso siento por mi propio pueblo, que yo los amo. Y ellos me cambian por otros, me cambian por dinero, me cambian por una religión, me cambian por un descanso, me cambian por un partido de fútbol, me cambian por esto, por aquello. Y yo los amo. Quisiera dejarlos, pero no puedo porque ya los amo. Entonces, oye, Dios está contradiciendo. No. ¿Qué está pasando? Dios está poniendo ejemplos para que esa sombra de lo que iba a venir y que estaba pasando en la vida de Sansón, esa sombra que anunciaba lo que venía, ya ahora en el Nuevo Testamento se ve con luz admirable y podemos entender lo que estaba pasando. Amén. Pero aquí Sansón tomó esas determinaciones no nada más porque él estaba pensando carnalmente o mundanalmente. Sansón también estaba guiado por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces todos los errores de Sansón estaban fríamente calculados. Amén. Porque Dios quería hacernos entender algo. Y Dios puso a esa mujer llamada Dalila, que su nombre significa debilidad. Y el nombre de Sansón, el dedicado, el consagrado. ¿Cuántos aquí son consagrados para Dios? Tu nombre también debería ser como el sol. ¿No dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo? ¿Y qué la luz en el mundo físicamente no proviene del sol? Como el sol, alumbra como el sol. Qué maravilloso y qué ejemplo tan tremendo Dios nos da el día de hoy. Sansón, que significa como el sol, y Dalila, que significa debilidad. Pero él fue y se enamoró de la debilidad. Él le dijo, se enamoró de esa mujer. Amén. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos. Estoy en el versículo 5. Y le dijeron, 16:5. Y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata.
y la debilidad dijo al que era como el sol. Y Dalila le dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ahora, la mujer estaba aceptando el soborno. La mujer estaba aceptando. ¿Sabes por qué? Dalila no amaba a Sansón. Dalila no quería nada bueno para Sansón. Lo único que estaba haciendo Dalila era usarlo. Estaba dispuesta a engañarlo, estaba dispuesta a traicionarlo, estaba dispuesta a venderlo con tal de obtener dinero. Dalila no tenía ningún interés emocional, sentimental sobre Sansón. Así como nuestras debilidades no tienen ninguna intención de hacernos algo bueno. Todas nuestras debilidades están enfocadas a una sola cosa, a un solo propósito. ¿Y sabes cuál es? Destruirnos. Eso es lo que quería Dalila. ¿Qué quería Dalila en realidad con Sansón? Destruirlo, obtener un provecho. Y eso es lo que quiere el diablo contigo y conmigo: destruirnos, sacar provecho para él, nada más. A él no le interesamos, él no ama a nadie. Él no quiere a nadie, no tiene buena intención con nadie. La tentación no tiene buena intención. El pecado no tiene buena intención. La incredulidad no tiene buena intención. ¿Sabes lo único que quiere hacer la incredulidad? Quiere destruirnos. Quiere acabarnos. Eso mismo quería Dalila sobre Sansón. Y entonces Sansón la engaña primero, ¿verdad? Ay, la engañó. Pues ¿qué dice el Señor? ¿No mentirás? Sí dice. Sí dice. ¿Y por qué Sansón hizo eso? Bueno, hay propósitos en los cuales nosotros no vamos a poder entender. Sin embargo, si dejamos de ser un poco religiosos, vamos a poder entender por qué muchas veces hay ciertas cosas permitidas en las personas protagonistas de la palabra de Dios, pero que a ellos aplicaron y a nosotros no. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? No matarás, ¿sí o no? ¿Aplica para nosotros? Sí, también. ¿Y para el Antiguo Testamento? ¿Y los soldados qué? ¿Un cristiano puede ser soldado? Sí. ¿Y si lo mandan a la guerra? ¿Y si viene el enemigo? ¿Puede matar o no? Tenemos que encontrar la diferencia. Cuando dice la palabra del Señor, no matarás, está hablando de asesinar ventajosamente. Amén. Ahí el término, la palabra es asesinar. Una cosa es matar, otra cosa es asesinar. Amén. Y no estoy justificando, ¿verdad? Porque va en un vehículo y atropella a alguien, no quería, no tenía la intención y de pronto lo mató. ¿Lo asesinó o lo mató? Lo mató. No es lo mismo de ir cazando a alguien y darle bien fuerte con odio, con coraje. Eso no es que lo quiera matar, lo quiere asesinar. Ahora, nosotros mejor no vamos de soldados, mejor aquí nos quedamos, ¿verdad? Porque también nuestra fe tiene que ver. Si tú crees algo mal, si enfocamos mal nuestro a discernir la palabra del Señor y creemos mal, entonces estamos mal, estamos acabados. Por eso dice la palabra del Señor: si tú vas a comer algo que no tienes tu seguridad y dudas, mejor no comas nada. Porque el que duda ya pecó. ¿Será pecado esto? Pues lo voy a hacer, ojalá y no sea pecado. Ya estás dudando, eso es pecado. Porque ya lo creíste, ¿verdad? Porque tienes duda. Pero eso el Señor quiere que tengamos certeza, certidumbre. Dice la palabra del Señor: los ídolos nada son. No tienen poder para dar vida, ni tampoco para dar muerte. Pero si lo dudas,
Si lo dudas, comienza la caída, comienza el error. Así que volvemos. Sansón se enamoró de Dalila y Dalila quería destruirlo. Amén. Y él le dice, respondió Sansón, versículo 7, 16, 7. Si me atares con 7 mimbres verdes que aún no estén secos o enjutos, dice, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, ahí escondidos. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe unas cuerdas de estopa cuando toca el fuego, y no supo el secreto de su fuerza. No sabían el secreto de su fuerza. No entendían como una persona común, porque Sansón era una persona común. Por eso pienso que no era fortachón así grandote, porque si no hubieran dicho, no, pues sí, mira, está bien grandote, ahí viene su fuerza. No, seguramente había hombres de mayor estatura que Sansón, más fornidos, pero la fuerza de Sansón no venía de sus músculos. La fuerza de Sansón venía del Espíritu Santo, de su dedicación a Dios y de su obediencia. Amén. Por eso no le hallaban cuál era la fuerza de Sansón. Así como a veces no hallan cuál es tu fuerza. Oye, te está pasando esto y te pasa esto otro, y todavía de ribete te está pasando esto otro más, y tú todavía sigues bien sonriente, bien alegre, bien feliz, y sigues orando y bendiciendo a la gente. Vas por la calle sonriendo, bendiciendo a la gente, saludando. Y aquellas personas que te insultan y te ofenden, y tú las perdonas y todavía les haces el bien, no entienden cuál es el origen de tu fuerza. El origen de tu fuerza y de la mía es el Espíritu Santo y la persona de Jesucristo en nosotros, que nos ha hecho nacer ahora como nuevas criaturas y ser dedicados para nuestro Padre Celestial. Nosotros también somos nazareos. Amén. Así que no pase navaja sobre tu cabeza. ¿A qué se está refiriendo eso? Oye, yo ya fui a cortarme el cabello, ya perdí mi dedicación a Dios. No se refiere al cabello que está sobre tu cabeza. Se refiere a la señal de autoridad. ¿Cómo voy a tener señal de autoridad? Obedeciendo. Obedeciendo. ¿A quién? A Dios. Yo no necesito pastores porque Jehová es mi pastor. ¿Quién puso a los pastores? Dios. Entonces yo no voy a obedecer a la policía porque Jehová es mi pastor. No, ¿quién puso a los policías? Dios. Y ahí lo dicen Romanos, ¿verdad? Que el que desobedece a las autoridades desobedece a Dios, porque todas las autoridades que hay, todas han sido puestas por Dios. Entonces la señal de autoridad es la obediencia, no este cabello. La obediencia, esa es señal de autoridad. Por eso también dice el Señor, toda mujer que ora sin su cabeza cubierta afrenta su cabeza. Oiga, que está hablando que debe traer un velo puesto. ¿Con velo puede ir a pecar o no? ¿Sí? ¿Le ayuda el velo a no pecar? No. ¿A qué se refiere? A la obediencia. A la obediencia. Amén. Pero a veces no nos entra el peine con la obediencia. Seamos hombres o mujeres, no nos entra. No, porque ahorita hay una moda feminista. No, hombre, ¿verdad? Y hay una moda también machista por otro lado. Bueno, pues en Cristo no hay ni feminismo ni machismo. Hay obediencia. Como engranes todos de una maquinaria perfecta que es la iglesia, y la función que cada uno de nosotros tenemos, ni mayor ni menor, ni degradante ni por encima, sino en la capacidad y la posición que Dios nos dio, con el privilegio que Dios nos dio de servir como varones, como mujeres, como padres, como madres, como esposos, como esposas. Imagínense un mundo con puras esposas y sin esposos. No puede ser.
un mundo con puras mamás o con puros papás sin mamás. No, no puede ser. Tiene que haber una funcionalidad. Y cada uno que obedecemos, el funcionamiento que Dios ha traído para cada uno de nosotros es dedicado a Dios. Amén. Nuestra obediencia es premiada por el Señor. Dios ama a la persona obediente y le premia también. Amén. Ahora, ¿a quién debemos de obedecer por encima de todas las cosas? A Dios. ¿Cómo voy a saber qué es lo que Dios quiere? Leyendo su palabra. Pero si nunca leemos la Biblia, ¿cómo voy a saber lo que dice Dios? Si este libro extraño, raro para mí, porque no lo he abierto, porque no lo he leído, lo tengo de adorno ahí en la puerta, en la mesa de mi casa, abierto en el Salmo 23. Ya esa hoja está amarillenta, llena de tierra. Ahí las moscas han ido a dejar su firma. Y ya está más tiesa que nada esa hoja, porque le pega el sol, pero no sé lo que dice. Y no entiendo lo que dice. Necesito que esa palabra entre en mi corazón y yo poder obedecerla, poder entenderla. Por eso hoy estamos trayendo esta palabra. Amén. Y quiero darme prisa. Yo dije que iba a ser breve y me estoy extendiendo. Así que Sansón se dejó convencer. Y después de 2 intentos, dice la palabra del Señor, que tanto lo acosaba y lo acosaba Dalila. Lo acosaba tanto y tanto lo acosaba. Mira lo que dice ahí. Versículo número 15. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Oiga, Sansón, ¿qué tenía en su cabeza? Que vio la primera vez, vio la segunda vez, vio la tercera vez y no se le prendió el foco que Dalila lo quería matar. Y todavía de ribete le dice la verdad. Y aconteció, versículo 16, que presionándole, porque la debilidad presiona, la tentación presiona, los pensamientos perversos presionan, las ideas desviadas presionan, las ideologías presionan, y todo lo que se aparta de Dios también presionan. Pero cuando tú presionas con la palabra de Dios, estás siendo religioso. Ahora sí, no se vale que impongas un credo, pero sí se vale que impongan ideologías que atentan contra la honra y la moralidad. Ok, dice que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Funcionó. Todavía no le quitaba el cabello a Sansón, pero ya le había funcionado a Dalila, que su nombre Dalila significa debilidad. Ya la debilidad estaba funcionando, ya había hecho efecto. Había que reducido a mortal angustia el alma de Sansón. Eso pasa con la tentación, eso pasa con el pecado, eso pasa con la maldad, eso pasa con nuestra debilidad. Nos reduce, nos disminuye, nos aplasta, nos presiona. Y Sansón, estando disminuido a mortal angustia, le descubrió pues todo su corazón. Ay, papá, es lo que quería Dalila. Eso es lo que quería Dalila. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Qué tierna, ¿verdad? Es como una telaraña tejida alrededor de Sansón. Y Sansón bien cómodo. Y a veces estamos bien cómodos, ¿verdad? En la telaraña de nuestra debilidad. Y dejamos que la araña de la debilidad nos envuelva en su tela, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Nos va a destruir. Dice: y llamó a un hombre que le rapó
las 7 trenzas en su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos lo mismo? Cuando estamos continuamente cayendo en nuestras debilidades. Y el Señor por su misericordia nos levanta. Y el Señor por su misericordia nos perdona. Y siempre decimos: ya sé que he caído, sé que he tropezado, pero me voy a levantar como siempre me levanto. ¿Y qué tal si ya no? ¿Y qué tal si ya fuimos rapados de nuestra cabeza, espiritual hablando? Amén. ¿Qué tal si ya no podemos? Si somos ahora igual que todos los hombres. ¿Cómo está todo el ser humano sobre la tierra? Bajo condenación. Qué tremendo. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Tanto había estado conviviendo con la debilidad, con Dalila, que no se dio cuenta que el Señor se apartó de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Triste final del de Sansón. Ahora amarrado como si fuera una mula de noria, dando vueltas en el molino de piedra. Ciego, ya no podía ver. Eso es lo que quiere la debilidad: quitarnos la autoridad, quitarnos la visión. Eso es lo que hace la debilidad. Chécale todas las veces que eres tentado, todas las veces que tropiezas con el pecado. La visión de servir al Señor, la visión de la unción, la visión de la presencia de Dios disminuye. Y la autoridad también. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús estaba y de pronto vino un hombre y le dijo: Señor, te pido que ores por mi siervo porque está muy enfermo? Dijo: me voy a ir a tu casa. Y el hombre dijo: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero yo también soy un hombre que está bajo autoridad y tengo hombres bajo mi autoridad. Y le digo: ve y va, haz y hace. Así que yo te pido, Señor, di la palabra y mi siervo será sano. Y el Señor se maravilló y dijo: no he encontrado en todo Israel una fe como esta, de un hombre que entendía lo que es ser obediente. No porque es obediente al hombre y su lealtad sea 100% al hombre, sino porque en la obediencia y en la lealtad está la honra a Dios. Por eso hoy en día hay un saltadero de personas de una iglesia a otra, de una congregación a otra, porque no han entendido qué es estar bajo autoridad. Y a muchos Dios les ha dado lo que han pedido. Ellos querían una iglesia, Dios se la dio. Ellos querían ser vistos, abrazados de un púlpito y abrazando un micrófono, y Dios se los dio. ¿Sabías que Dios a veces nos da lo que pedimos aunque nos haga daño? A veces somos muy insistentes. ¿Qué es lo que quería Satanás cuando se rebeló contra Dios? Quería un trono. ¿Y dónde está el trono de Satanás? En el infierno. ¿Le dio trono o no? Sí, Dios le dio un trono. Satanás quería un reino. ¿Qué hizo Dios? Se lo dio. Pero un reino de tinieblas y un trono de maldad. Satanás quería un trono, Dios se lo dio. Satanás quería un reino, Dios se lo dio. Y hay personas que quieren tener fama y Dios se los da. ¿Pero a cambio de qué? ¿A cambio de un día ser destruidos por la eternidad? Por eso mejor obedecemos. Amén. Gloria a Dios. Así que Sansón ahora está amarrado en una celda sin ojos. Y mira lo que sucede. Versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ya tenían fiesta, dijeron: llamad a Sansón para que nos divirtamos, para que nos divierta.
Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres. 3,000 hombres nomás arriba, y nomás contando hombres y mujeres que estaban entrando, que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces, ¿qué pasó? Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Gloria a Dios. Y asió luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron los hermanos, sus hermanos y todas las casas de su padre, y le tomaron y le llevaron, le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Qué tremendo, ¿no cree? La debilidad de Sansón. Dalila. ¿Cuál es tu Dalila? ¿Cuál es esa Dalila que está diciéndote: ándale, revélame tu secreto? No que me amas mucho. ¿Cuál es tu debilidad? Hoy es tiempo de orar y decirle: Señor, apártame esta filistea. Amén. Es tiempo de decirle: Señor, apártame de la debilidad. O tal vez ya no tienes cabello. Tal vez ya no tienes ojos. Ya no ves. ¿Hace cuánto tiempo que no ves? ¿Hace cuánto tiempo que solamente das vueltas y vueltas y vueltas en tu molino? ¿Cuánto hace que los filisteos están jugando contigo y eres el juguete de ellos? ¿Sabes qué significa la palabra filisteo? Inmigrante. Filisteo es un inmigrante, un caminante, alguien que va de camino. Y a veces esos pensamientos que van de camino llegan y se instalan en tu mente. Esas situaciones llegan y se quedan ahí y te quieren destruir. Este es el tiempo de orar. Yo le invito: vamos a orar, vamos a estar de pie, vamos a orar. Entendimos un poquito más de lo que es Sansón, de lo que fue Sansón y por qué Dios lo tiene ahí entre los paladines de la fe. Porque aún en sus errores, Sansón estaba dentro de la voluntad de Dios. Dios había ya visto la película de Sansón, ya Dios había programado cada una de sus palabras, cada una de sus acciones. Ya Dios lo había destinado para eso. Pero eso fue con Sansón. Porque para ti tiene Dios otro destino, diferente al de Sansón. Pero las Dalilas han venido alrededor de ti porque te han visto el cabello largo. ¿A qué me refiero con esto? A que hay autoridad sobre ti. Te la quieren quitar. Dentro de la armadura de Dios, ¿qué es lo que en esa armadura está sobre la cabeza? El yelmo, ¿verdad? El casco. El yelmo de la salvación. Y Dios te ha dado ese yelmo. No lo pierdas. Permanece sólido en la fe para que tengas autoridad. No dejes que el diablo te arranque tu cabellera. No dejes que te saque los ojos y te haga dar vueltas en un círculo sin crecer, sin madurar. Dios quiere que madures, Dios quiere que crezcas, Dios quiere que avances, que te llenes de fortaleza por el Espíritu Santo y que el enemigo huya delante de ti porque ve que en ti está la unción.
Oremos al Señor. Padre, esta tarde venimos delante de tu presencia orando en el nombre de Jesús para que tú reprendas todas nuestras debilidades que provienen de la carne y que provienen del enemigo, Señor. Hemos visto en esta palabra que hemos escuchado que el enemigo de nuestra alma nos está acechando de día y de noche y quiere reducirnos a mortal angustia. Y constantemente está queriendo encontrar la manera de destruirnos porque no tiene ninguna buena intención sobre nosotros. Pero hoy, Señor, te buscamos a ti. Tal vez, Señor, habíamos pensado que era demasiado tarde porque la tentación y el pecado ya habían cortado nuestra cabellera y habían arrancado nuestros ojos espirituales. Tal vez ya no sabíamos qué es lo que tú querías de nosotros, qué es lo que estábamos haciendo dentro de la congregación, y dábamos vueltas en círculos y no caminábamos, no avanzábamos, Señor. Pero hoy, Padre, clamamos a ti como clamó Sansón. Solamente esta vez, dijo él. Solamente una vez más, dijo él, Señor. Y hoy te pedimos, danos otra oportunidad más, Señor. Al que se ha apartado de ti, Señor, de tu congregación, al que ha caído en los brazos de Dalila, al que se ha olvidado de ti, Señor, porque ya piensa que no harás volver crecer el cabello sobre su cabeza como lo hiciste con Sansón, Señor. Ese tiempo, Señor, que estuvo Sansón ahí en la cárcel, su cabello creció, y eso es simbolismo de que tú volviste a estar con él y que tú le diste nuevamente autoridad. Y que si nos arrepentimos de nuestros pecados y si volvemos a ti, tú eres fiel y justo para lavarnos con tu sangre preciosa, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y hoy nos acercamos a ti, Señor, confiadamente. Devuélvenos la mirada, devuélvenos, Señor, la unción, devuélvenos las fuerzas. Hoy nos arrepentimos, Señor, de haber caído en los brazos de Dalila, de haber dejado que nuestra vida fuera llevada por nuestra debilidad. Y hoy, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser obedientes. Gracias, Señor, porque sé que tú estás haciendo una obra especial sobre muchas personas. Los que verán este video, los que estarán escuchando por la radio, ayúdale, Señor, a entender esta palabra y a poder encontrar en ti, Señor, esa bendición especial de ser como el sol, de brillar, de ser realmente la luz que alumbra, aún en medio de las tinieblas que nos rodean. Tú eres la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Si tú estás en nosotros, no te vayas de nosotros, Señor. Permanece en nuestros corazones y permaneceremos en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Aleluya. Santo es Dios. Puede tomar su lugar. No deje que Dalila lo seduzca. Sansón se enamoró de ella. ¿Sabes que el pecado es agradable en la carne? Si fuera doloroso robar, ¿quién robaría? Pues nadie. Si cada vez que dijéramos una mentira nos doliera aquí la garganta, de manera que gritáramos de dolor, ¿quién echaría mentiras? Nadie. Si el que fornica dijera, no fornicara. Y es que el pecado satisface la carne. Es placentero para la carne. Por eso el Señor quiere que venzamos la carne y que andemos en el Espíritu. Que cuando esta carne se quiere liberar y se quiere soltar y empezar a hacer y deshacer conforme a su debilidad,
que nosotros le digamos no, que sujetemos nuestra carne. ¿Y cómo sujetamos nuestra carne? En oración y ayuno, en obediencia y santidad. Y hoy en día hace falta una iglesia que esté en ayuno y en oración, una iglesia que esté en santidad y obediencia, una iglesia que esté abogando por aquellos que ya se están durmiendo ahorita en el regazo de Dalila, en el regazo de la debilidad. Que intercedamos unos por otros, porque ese es el pueblo de Dios, el que lleva las cargas los unos de los otros, y así cumple la ley de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Nos despedimos del radio y también nos despedimos en este momento de las redes sociales. Le saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde Iglesia Familia Betel Cerritos en San Luis Potosí. Que Dios le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.